Centro Familiar Maranata, una iglesia de vencedores. Bueno, hermanos, vamos a seguir adelante con esta serie que tenemos. Ya vamos a terminar. Cuando escucha Dios, cuando Dios escucha y responde a nuestras oraciones. El texto base está en segundo libro de Crónicas 7:14, que dice, van a pasar los niños a su clase, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Tienen calor, hermanos? Sí, está haciendo calor. Abran más las ventanas. No podemos poner los aires porque se nos puede enfermar alguna persona. Todavía no podemos. Ya están listos los aires. Abran todas las ventanas, por favor, y la puerta que está en la parte de atrás también, para que entre más aire y no tengamos necesidad de prender el aire, porque tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos gente muy fuerte, pero también tenemos gente ya avanzada en edad y ellos se pueden enfermar, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te adoramos y te damos gracias. Gracias por todo, por tu amor, tu misericordia. Gracias por este día, por la vida, Señor, porque nos podemos mover, podemos caminar, podemos hablar, podemos adorarte. Hemos venido a darte la gloria, la honra, porque tú eres Dios. Fuera de ti no hay otro, Señor. Gracias por todo. En el poderoso nombre de Jesús, tu palabra no regrese vacía, como tú lo has prometido. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, Dios promete responder la oración cuando el pueblo dice: mi pueblo se humillare. Ya hablamos de la humillación, ya hablamos de invocar el nombre de Dios, ya hablamos de orar, y la semana pasada hablamos de buscar su rostro, y dice enseguida: y se convirtieren de sus malos caminos. La palabra conversión quiere decir apartarse del pecado y acudir a Dios, o volverse del pecado a Cristo. Esa es la conversión. Es un término teológico. Cuando uno estudia teología, ahí se estudia la conversión. ¿Qué es la conversión? Va muy unida, hermanos, al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente, un cambio de voluntad, un dolor de haber ofendido a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, sentimos dolor de haber ofendido a Dios, ¿verdad? Y nos arrepentimos. Bueno, en este día vamos a hablar acerca de la conversión. Número 1, Dios manda al inconverso que se convierta. Primeramente, Dios le dice a la gente que no conoce a Dios que se convierta. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18. El profeta Ezequiel capítulo 18, versículo 32. 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Dios no quiere la muerte de la persona. En otra parte dice: no quiero la muerte del impío, del pecador. No quiero la muerte del pecador, del impío, sino que el impío, el pecador, se vuelva a Dios para que Dios lo perdone. ¿Habrá alguien mejor que nuestro Dios? ¿Habrá alguien mejor que Dios, que da oportunidad tras oportunidad para que la persona se vuelva a Él? Entonces el inconverso se tiene que volver a Dios. El impío, el pecador.
¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Pecadores. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. 3:19. Dice, el apóstol Pedro está predicándoles y les está diciendo que ellos fueron los que mataron a Cristo. El autor de la vida, desde el versículo 15, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y luego dice, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro está diciendo, ustedes mataron a Cristo, pero resucitó, Dios lo resucitó, y nosotros somos testigos de que Cristo está vivo. ¿Cuántos somos testigos de que Jesús vive? De que Él resucitó. ¿Por qué decimos que Jesús vive? Porque cambió y transformó nuestras vidas. Porque nadie más lo podía hacer. Los golpes de nuestros padres no nos pudieron cambiar. Las lágrimas de nuestra madre no nos pudieron cambiar. Mas vino Cristo Jesús y cambió nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro no se andaba por las ramas, como dice el dicho, sino que le dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y por la fe este hombre que es, dice que este hombre había habido una sanidad. Y dice, por la fe en Cristo Jesús, este hombre está de pie. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también nuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, que por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Para el pueblo judío era muy difícil creer en un Cristo, en un Mesías sufriente. Estaban bajo el yugo romano, estaban bajo la bota militar de Roma. Ellos esperaban un Mesías, un caudillo, un tipo Moisés, un tipo David, que viniera a libertarlos de la opresión de los romanos. Y viene Cristo y se presenta como el Cordero de Dios. Y no entendieron. Y Pedro le dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Entonces la persona primeramente tiene que convertirse, tiene que arrepentirse. ¿Podrá haber conversión genuina a Dios sin que la persona se arrepienta? No, porque primeramente la persona tiene que reconocer que es un pecador. Y cuando reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y luego nos convertimos a Cristo Jesús. ¿Cuántos nos hemos convertido a Cristo Jesús? Pero bien convertidos, hermano. No así nomás. ¿Cómo decían allá en el rancho, hermana? ¿Dónde está mi hermana Hermelinda? ¿Qué quiere decir sancochado, hermana? Cuando usted hacía una tortilla y decía, está está sancochada. ¿Qué quiere decir, hermana? ¿Habrá cristianos así sancochados, hermano? A ver, levanten la mano. Gracias a Dios que aquí no tenemos cristianos sancochados. Aquí tenemos cristianos. Porque hay muchos cristianos light también, hermano. Antes eran las cocas naturales, las Pepsi natural. Ahora hay light. Antes éramos cristianos genuinos, nos convertíamos a Cristo y nos convertíamos, hermano. Pero hay muchos light ahora. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:26. Hechos 3:26.
¿Está o no está? A ver, léamelo. A vosotros primeramente. Pedro le habla a los judíos porque la salvación era primeramente a los judíos. Acuérdense cuando venían, vayan a la casa de Israel, pero no vayan por casas de gentiles. Vayan a las ovejas perdidas de Israel, porque para ellos primeramente es la salvación. ¿Se acuerdan aquella mujer sirofenicia que le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y que Cristo no le contestaba. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no le contestaba a Cristo. Y los discípulos decían: cállala, que no ves que da gritos atrás de nosotros. No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué no le contestaba a Cristo? Porque era una mujer fenicia, sirofenicia, que estaba diciéndole a Cristo: hijo de David, el Mesías. Y en esa forma nomás iba a venir a los judíos y no a los gentiles. Por eso no le contestaba. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios quiere que la persona se convierta de su maldad, de su pecado. Y conversión quiere decir apartarse del pecado y acudir a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Estaban dos mujeres platicando y una le dice a la otra: ¿qué pasaría con ese muchacho, nuestro vecino? Y la amiga le dice: ¿por qué me preguntas? Dice: es que ese muchacho antes era un pleitista, era un borracho, era un ladrón. Andaba en bailes, andaba en todo tipo de vicios y de cosas del mundo, pero ahora es diferente. ¿Qué le pasó? Es que se había convertido a Cristo Jesús. Por eso los vecinos lo veían diferente. Ya se convirtió a Cristo. Ya se hizo hermano. ¿Cuánto nos hemos convertido a Cristo Jesús, hermano? Porque podemos venir a la iglesia cada domingo, cada viernes, y no haber una conversión en nosotros. Pero Dios lo que quiere es que nos convirtamos de nuestra maldad y vengamos a los pies de Jesús. Hechos 9:32. 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Estaba una persona enferma, paralítico, en Lida, y le hablan a Pedro para que venga. Y Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dios tiene propósitos. En este caso, Dios hace un milagro a través de Pedro. Pero ese milagro tenía un fin: de que la gente de Lida y de Sarón se convirtieran a Cristo Jesús.
¿Cuántos de nosotros estamos aquí porque Cristo hizo un milagro en nuestra vida, hermanos? Muchos de nosotros nos convertimos porque Cristo hizo un milagro en nuestra vida. Pero no todos los en los cuales Dios hace un milagro se convierten a Cristo. Un día comenzábamos, nosotros predicábamos aquí en un parque, y llega un señor, pero doblado de su cintura, con un dolor terrible, y me acompañaba un hermano que había practicado la brujería. Había sido terrible ese hermano, pero un día conoce a Cristo y Dios lo llenó con el poder del Espíritu Santo. Y ese varón siempre estaba lleno de Dios, lleno. Y ese día lo invité, íbamos a la misma iglesia, y le dije: hermano, usted va a predicar. Y viene aquel hombre encorvado, caminando en una forma, pues se le dificultaba caminar. Y mi amigo, el hermano que estábamos ahí predicando, pone su mano y dice: en el nombre de Jesús. Y aquel hombre, hermano, se enderezó. Vimos un milagro instantáneo, hermano. Instantáneo, rápido lo hizo el Señor. Pero nunca volvió aquel hombre. Nunca volvió. Le hizo Dios el milagro y nunca volvió. Pero en esta ocasión Dios hace un milagro por medio de Pedro, y dice la Biblia: los de Lida y Sarón se convirtieron a Cristo Jesús. Es que a algunas personas les falta muy poco para convertirse, y Dios usa todos los medios, porque Dios es Dios. Hay ocasiones que estamos orando por una persona y no se convierte la persona. No se convierte y no se convierte. Y hasta le queremos decir nosotros a Dios cómo le haga. Pues que tenga un choque, Señor, pero que no le pase nada. Para que entienda que tú lo estás llamando. Hasta le queremos dar consejos. Dios sabe todas las cosas, hermano. Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. No hay dos personas iguales en aquí. Y Dios trata con nosotros diferente. Quizá el método que Dios usó para mí no hubiera funcionado con usted, y el que Dios usó con usted no hubiera funcionado conmigo. Hizo Dios el milagro y la gente se convirtió a Cristo Jesús. Es que hay gente que tiene que ver, hermano, para creer. Hechos 26, 18. 26, 18. Pablo está testificando, está hablando de cómo se convirtió a Cristo Jesús. Pablo era un judío, era un israelita de la tribu de Benjamín. En cuanto a su religión, era fariseo. En cuanto a celo, pues era un hombre celoso de su religión, de lo que él creía. Perseguía a los cristianos, traía cartas de los principales dirigentes religiosos. Iba a Damasco, y cuando iba a Damasco tiene un encuentro con Cristo. Y oye una voz y ve una luz y cae del caballo, y Pablo, en aquel momento le decían Saulo. Saulo era el nombre hebreo, y cuando le cambian a Pablo era el nombre romano. Y como Pablo era un hombre que a la vez era hebreo, pero tenía ciudadanía romana, así que escogí. Cuando Pablo decía es mejor ser hebreo, usaba las cosas hebreas. Cuando creía él que era mejor presentarse como un ciudadano romano, así lo hacía.
Y le dice, está Pablo testificando, dice, cuando a mediodía, en el versículo 13, oh rey, por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Le dice Dios, te voy a enviar a los gentiles. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito? De que Dios mandara a Pablo con los gentiles. Y en el versículo 18 dice, para que abras sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo, Cristo se le aparece, pero con un plan, con un propósito, de que abriera los ojos de la gente. Y antes de conocer a Cristo, la Biblia misma dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Lo dice en Corintios. Entonces la gente tiene una venda. Y la gente no puede ver las cosas espirituales. Mira, tú y yo cuando anduvimos en el mundo hicimos tanta cosa que cuando venimos a Cristo y recordamos lo que hacíamos anteriormente, nos preguntamos, ¿por qué hacíamos todo aquello? ¿Por qué nos comportábamos así? ¿Por qué hablábamos así? ¿Por qué hacíamos aquello? ¿Por qué cuando andábamos en el pecado no sentíamos nada? Mas ahora en Cristo Jesús todo es diferente. Se nos quita una venda de los ojos y ahora podemos ver las cosas espirituales. Y Dios le dice, para que abras sus ojos. Mira, hermano, tú vas con una persona, con un familiar que sea muy católico, y tú con la Biblia dices, mira Éxodo lo que dice, y lo lees y se lo pones, a ver, léelo tú, y lo lee, pero sigue igual la persona. No hay cambio. Pero ¿por qué si lo lee no logra entender lo que Dios le está diciendo? Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y empieza Dios a decirle, no harás esto, ni esto, ni esto otro. No te inclines. ¿Ya lo leyó? Sí, ya lo leí. Y luego, igual. Sigue igual. Porque está una venda en sus ojos. Y tú y yo, en este tiempo, Dios nos está diciendo, ve para que abras los ojos y quites esa venda y se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero hoy 2015 es para nosotros, porque afuera hay un pueblo que se pierde y nosotros, Dios nos ha dicho, ve para que abran los ojos,
para que venga la luz, que quiten las tinieblas. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la palabra de Dios y a través de que le prediques a Cristo, Él reciba a Cristo y la gente lo va a entender. Pero tú y yo somos los responsables en este tiempo. Hay tanta forma de evangelizar, hermano. Ir a repartir un volante, un folleto, ir casa por casa, salir a los parques. Pero hay otras formas también. Imagínate que se juntaran aquí las personas que son profesionistas y dijeran, pues nosotros vamos a tener una reunión en tal restaurante. Y se reúnen ahí en el restaurante y cada quien invita a una persona inconversa. Es más, tú le pagas. Pero a alguien que les dé el mensaje de la palabra de Dios. Tú no tienes por qué andar ahí en el parque. Quizá tú no eres para eso. Quizá Dios te va a usar en otro lado, pero te va a usar. A otros Dios los sacó de un mundo muy perdido, que sí pueden ir a gritar a un parque y decir, ¿saben qué? Yo era esto y esto, pero un día Cristo cambió mi vida. Gracias a Dios, hermano, que Dios salva a gente de todos los estratos sociales de la sociedad. Bueno, tú no te sientes bien en un lado, pues busca tu lugar, porque Dios tiene un lugar para ti. Este dedo, si lo pusiéramos de este lado, no funcionaría, porque cada miembro de nuestro cuerpo debe ir en el lugar en el cual Dios lo quiere. Así a ti, hermano, eres miembro del cuerpo de Cristo, eres cristiano, eres miembro del cuerpo de Cristo y Dios te puede usar de diferentes formas. Aquí está mi hermano Edgar. Recuerda que antes hacíamos reuniones en los restaurantes, hermano, ¿verdad? Los hermanos hacían reuniones y ahí alcanzaron a Edgar y a mucha gente le hablaron de Cristo Jesús. Hay tantas formas en las cuales les podemos hablar a las personas, pero lo bueno es que les hablemos, hermano. Lo bueno es que hablemos de Cristo Jesús. Bueno, la gente se convierte a Cristo Jesús. Ya somos cristianos. Nosotros ya no practicamos el pecado, porque somos cristianos. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, dice, no practica el pecado. Antes de conocer a Cristo, practicábamos el pecado. Lo hacíamos constantemente, hermano, lo estábamos haciendo, estábamos practicando el pecado. Pero venimos a Cristo y ya no practicamos el pecado. Sí cometemos pecados, hermano. Sí pecamos. No os hagáis que sí cometemos pecados. Amén. Sí cometemos pecados. Pero no practicamos el pecado. Vamos a ver un ejemplo que ahí podemos aprender cómo el cristiano. Juan capítulo 13, versículo 2. 13:2. San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 2. Dile que está enseguida de ti, Cristo vive. Cristo vive. Pon atención, Cristo vive. 13:2. Está hablando Cristo de la Pascua, la última cena. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
Fíjate, el diablo pone en el corazón de Judas que lo entregue. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Están los discípulos cenando, se levanta Cristo y se pone una toalla en su cintura. Dice, se ciñó la toalla. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Les lavaba los pies y les secaba los pies con la toalla que traía. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro, hermano, siempre andaba, ¿verdad? No, Señor, no, a mí no me vas a lavar los pies. Lávaselos a los demás, pero a mí no. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes en este momento, Pedro, pero lo vas a entender después, más tarde. Ahorita no lo entiendes, ahora no lo entiendes, mas lo vas a entender después, Pedro. Hay ocasiones que pasamos cosas que por el momento no entendemos. ¿Por qué Dios me pasa por esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué caso tiene? Y no entendemos. Pero cuando ya pasa el tiempo, logramos entender el propósito que Dios tenía con nosotros al pasarnos por esa situación, hermano. Respondiendo Jesús le dijo, dice en el 8, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, Pedro, no tienes parte conmigo. Y Pedro dijo, pues lávame todo, Señor. La cabeza, los pies y todo, lávame. Pero yo quiero tener parte contigo, Señor. Dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué sucede con un caminante, hermano? En aquel entonces usaban sandalias. ¿Qué era más probable que se ensuciara del cuerpo la persona? Los pies. ¿Qué nos está diciendo a nosotros la Escritura? Que ya somos limpios. Ya Cristo nos limpió con su sangre preciosa. Ya somos lavados con la sangre de Jesús. Pero en este caminar aún podemos ensuciarnos, podemos mancharnos, podemos pecar. Y Dios nos dice, trae los pies sucios. Nos quiere dar a entender la palabra, hermano, que aunque ya Cristo nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre preciosa, pero en este caminar aún todavía pecamos. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Y si andamos en luz como Él es luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hacemos en la noche? Padre, perdona mis faltas, mis errores, mis pecados. Sé que en una forma o en otra te fallé, pero en esta noche, Señor, te pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Y tenemos que venir a Cristo Jesús para decirle que nos limpie de todo pecado. Si en alguna ocasión te llegara a pasar que te molestas con tu esposo, a esos 15 minutos antes de llegar al templo son medio difíciles, hermano.
y apúrate y muévete, y tú no haces nada, nomás están viéndome, y empiezan ahí, ¿verdad? Y tú nomás te bañaste y no hiciste nada. Yo tuve que listar a los niños, me tuve que dar almuerzo, y tú nomás ahí arreglándote. Mira, ya no sales del peinador, paré, mejor no le sigo. Esos 15 minutos ahí, hermano, difíciles. Y luego llegas a la iglesia y te molestaste con la esposa y no te sientes bien. Y ahorita cuando Dios te bendiga, hermano, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque si entras así, levantando manos santas, y luego viene el Espíritu Santo y te recuerda, reconcíliate primero con la que está a tu lado. Qué difícil es, hermano, una situación así. Por eso hay que pedir perdón y decirle, perdóname, aunque tú tuviste la culpa, pero perdóname. Preferible, hermano, preferible que ella haya tenido la culpa, pero decirle, perdóname aunque tú tuviste la culpa. Y arrepiéntete, si no ahorita mira cómo te va a ir. Ya le estás predicando, ¿verdad, hermano? Ya le estás predicando en vez de decir, perdóname, perdóname. ¿Por qué Dios en el versículo dice, en el versículo base, dice, si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, oraren y buscaren mi rostro, pero dice, y se convirtieren de sus malos caminos? No le está hablando al inconverso, le está hablando a su pueblo. Y se convirtieren de sus malos caminos. Porque, hermano, tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios cuando pecamos. Pero hay ocasiones que la persona se va alejando poco a poco de Dios. Y se va alejando y se va alejando. Y llega el momento en el cual la persona anda lejos de Dios. Y Dios, hermano, como nos ama tanto y no quiere que nadie se pierda, pues nos amonesta. Y nos dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se convirtieren de sus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos y voy a sanar su tierra. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Pero si vamos al libro de Oseas, al profeta Oseas, capítulo 14, mira lo que Dios le dice a su pueblo. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El pueblo de Israel se había apartado tanto de Dios que Dios le dice, vuélvete, Israel, vuélvete a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. En el 13:9 le dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dándole Dios oportunidad al pueblo para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios. En el 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje. Mira qué hermoso es Dios, hermano. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerda, dice, de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Pero mira cómo había llegado el pueblo de Israel, el versículo 7. Entre tanto mi pueblo está adherido. Cuando dos cosas se juntan y se pegan, quedan así. Dice, se adhirió, se pegó, se juntó. ¿Y qué dice aquí del pueblo de Israel? Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión. Mira cómo Dios veía al pueblo de Israel.
Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Hay gente que comenzó bien en el camino de Dios, pero por X causa se fue apartando de Dios. Y Dios está haciéndote un llamado y te dice: vuélvete a mí, que yo ningún mal te hice. Capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis. Dios le habla a la iglesia. 2:4 le habla a la iglesia de Éfeso. Y tiene la iglesia de Éfeso cosas muy buenas obras que había hecho. Pero en el versículo 4 Dios le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como me amabas al principio. Ya no me amas como me amabas como cuando éramos novios. ¿No has oído esa frase? Cuando éramos novios, me abrías la puerta del carro, me sacabas la silla y me sentabas, me traías flores. ¿Qué más hacías, hermano? Vamos, ayúdame. Ayúdame, ponte romántico. Le decías: paloma mía. Y la última palabra casi ni la lograbas terminar. Paloma mía. Se te iba el aire. Pero pasó el tiempo. ¿Y dónde está la paloma? ¿Dónde está la paloma? Mira, pareces cuervo. ¿Qué no le decías, paloma mía? El pueblo, la iglesia de Éfeso, amó a Dios con todo. Pero con el tiempo se fue enfriando. Has dejado tu primer amor. ¿Cuántos ama a Dios con todo su corazón, hermano? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cómo que Dios le dice a la iglesia que se arrepienta, que se convierta, que se vuelva a Él? Sí, Dios le dice a la iglesia: arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Había dejado el primer amor. Que nunca se termine el primer amor hacia Dios. Cada día amo más a Cristo Jesús. Cada día que me levanto, amo más a Dios. No por lo que me da, sino por lo que Él es. Y Dios le dice: arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. A la iglesia de la Odisea, Cristo le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esta iglesia ya Cristo está afuera. Cristo está fuera de la iglesia. Ya está tocando la puerta del corazón de la iglesia de la Odisea. Imagínate que nosotros haciendo todo lo que estamos haciendo y que Cristo estuviera ahí en la puerta tocándonos, hermano, y que dijera: déjenos entrar. Así estaba la iglesia de la Odisea. O que una persona esté diciendo que es cristiano y que esto y que el otro, y Cristo esté diciéndote: déjame entrar a tu corazón, déjame entrar a tu vida, y que yo sea tu Salvador y tu Señor. Ya ves que en ciertos lugares, y antes era peor en Estados Unidos, qué discriminación en contra de la raza afroamericana. Porque antes, allá el 68 hacia atrás, hermano, camiones para los blancos y camiones para los negritos, albercas para los blancos y albercas para los afroamericanos, escuelas. Estaba tan dividida, hermano, la situación. ¿Cómo crees que estaban las iglesias? Pues en una ocasión dicen que a una iglesia entró un muchacho de color y no lo dejaron entrar. Y se fue a una banqueta y se puso a llorar porque no lo habían dejado entrar a la iglesia. Y en eso oí una voz que le dijo: no te preocupes, yo soy Jesús. A mí tampoco me permiten entrar. Aleluya. La iglesia se había vuelto tibia. ¿A quién le gusta tomarse en julio un vaso de agua tibia, hermano? ¿Qué te produce? Náuseas, vomitas. Quiera Dios, hermano, que nunca lleguemos nosotros a ese grado, a esa situación. Que seamos fríos o calientes. Yo quiero ser caliente, fervoroso, que amo a Dios con todo mi corazón. Si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y sanaré su tierra.